¿Todos están haciendo usted eso? ¿Todos están haciendo? Fabio, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás, Fabio? Excelente, gracias a mi Dios. Ah, qué bueno, Fabio, me alegra muchísimo. Demos un momentito a ver si de pronto alguien más se va vinculando. ¿Listo, Fabio? Sí, señor, no hay problema. Perfecto. ¿Qué más, Fabio? ¿Cómo va esa vida, pues? Excelente, profe. ¿Cómo Trabajando. vas en tu proceso, en la ficha, en la ficha y en las fases? Pues despacio, pero ahí vamos, profe. Bueno, fase 4, evaluación. Estamos a nada de etapa productiva. ¿Ya estás gestionando tu etapa productiva? Sí, señor, pues había hablado con el profe Jefferson antes sobre, pues, como tal, el proyecto que yo desarrollo. Pero pues Sí, él me decía que en el tema mío, pues es más complejo porque, pues, es con café. sí, señor. Entonces, que utilizar algo más corto. Entonces, pues estoy visionándome con una cría de pollos. Ah, bueno, está muy Sí, bien. porque pues actualmente nosotros acá manejamos producción y procesamiento de café. Sí, señor. Como tal, yo tengo registrada ya una microempresa, Sí, señor. pero pues es más complejo para el proyecto productivo, según me decía el profe Jefferson. Entonces, pues me tocó que cambiar de ideal. Ah, bueno, pero importante tener en cuenta las recomendaciones del instructor vocero, pues que sabe ya después de tanto de acompañar tantas fichas y de tantos años de vinculado y del mismo proceso formativo de él, ya sabe cómo es. Y si te está haciendo la recomendación es precisamente
facilitarte las cosas, para que después no se te convierta en un problema, ¿cierto? Y puedas avanzar. Y pues la idea es graduarse pronto. Claro, qué bien, Fabio. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches, instructor. Buenas noches, compañero. Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Qué bueno, muy bien, gracias, Enrique. Bienvenidísimo. Qué gustazo tenerte por aquí en este espacio, en esta sesión virtual. ¿Y cómo vas tú ya, y cómo vas tú con tu proceso de desarrollo de las actividades de cada una de las fases? ¿Estás al día? ¿Todavía debes muchas cosas o qué? No, pues en la fase 3 debo 3 actividades y la fase Sí. 4 pues estoy empezando, pues. Ah, perfecto. Estamos Y, empezando, pero todavía no, esta semana no he hecho ninguna actividad de la fase 4, pero solo debo de la fase 3, por decirlo así, nomás 3 actividades, no, nada más. perfecto, perfecto, Enrique. ¿Y estás gestionando ya lo que tiene que ver con tu etapa práctica? No, aún no, porque pues no sé si, o sea, si sería las prácticas un proyecto que yo haga o fuera en una empresa, pero pues no sé, pues vamos a ver más adelante, pero pues si Bueno, no bueno. se puede no se puede en una empresa, pues tratar de hacer mi propio proyecto, porque pues quiero que sea una empresa que de verdad pues sea de lo que estamos viendo y no cualquier empresa. Interesante, interesante, muy interesante. Claro, hay que enfocarse, Enrique, hay que enfocarse, porque a veces el proceso no es exitoso porque no sabe uno elegir como el lugar más adecuado, o a veces se deja deslumbrar o el mismo afán lo lleva como a tomar decisiones que de pronto no sean tan favorables a futuro y terminan es como enhuesados, encartados y a la final no pueden como cumplir el cometido, ¿cierto? Que es graduarse, como lo decía Fabio. Bueno, lo primero es estar limpios, es estar al día, eso es lo primero, ¿cierto? Y por supuesto, si pueden ir adelantando toda la parte de la gestión, por lo menos, ir ubicando con dónde la van a hacer, con quién, pues eso es genial. Eh, Neri, buena noche. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿Cómo ¿y me tú? va? Buenas noches, compañera. Poquito agripada, pero bien, gracias a Dios. Bueno, vea, qué bien. Ahí está en casita, arropadita, ¿cierto? ¿Está en casita? Sí, señor, gracias Perfecto. a Dios. Eh, Bueno, profe, se cuida mucho, o sea, claro, se tiene que cuidar mucho porque esas gripas, ay. sí, Muy bien. señor, sí, ¿Cómo vas en señor. tu proceso? Ya etapa, ya fase 4. Estamos en Sí, la ya fase 4. en ¿Cómo la fase vas? 4. Empezando, profe, tuve un tiempo que no estuve conectada, Ujú. como 15 días, pero voy a ponerme al día creo que son como 2 secciones que estoy atrasadita. Pero el Mm, resto viene y esperando que me den visto bueno para empezar mi proyecto. muy bien. Sí, señor. Excelente, excelente. Bueno, Me alegra muchísimo que estés pues comprometida en la jugada. Eso está muy sí, bien. señor. Eso es Sí, señor. excelente. Muchas gracias. Eso es excelente. Qué bueno, me alegra muchísimo. Ok, Eh, profe. Señor. bueno, señorita. Bueno, profe. Perfecto. Bueno, vamos. Yo creo que, bueno, 4. Enrique. Enrique tenía la mano levantada o quieres decir algo, Enrique? No, de lo que me preguntaba que estaba un poco que si tenía actividades atrasadas, de hecho nomás, pues con usted tengo una que, o sea, ya hice todo, pero pues lo del video del ser, pero pues no sé, no lo he enviado porque pues tengo todo el PowerPoint todo, pero pues Sí. cuando voy a hacer video trato como de hacerlo, pero todavía llevo tiempo y no, como que no fluye, no me ha salido eso. Perfecto. No, tranquilo, con serenidad, con tranquilidad. Es algo sencillo. Tampoco es, no es o sea, no se pretende que sea algo imposible de realizar, ¿no? Lo más fresco, tranquilo. Mientras más sencillo, más natural, más usted sea, mejor. Porque este tipo de ejercicios se tratan es de autenticidad, de profundidad. En la medida en que yo realice esa mirada muy, como con mucha honestidad, con mucha sencillez, hasta mejor sale, ¿cierto?
Entonces, no hay nada que temer ahí. El día que te decidas, te enfrentas y lo haces y lo sacas. Uno lo valora más, obviamente, si hay más sencillez y más honestidad allí. A mí me encanta eso, la honestidad y la sencillez. Gracias, instructor. Sí, señor. Qué bien, entonces, bueno, ya han pasado 11 minutos, yo creo que podemos iniciar, ¿cierto? Ya los compañeritos se irán vinculando poco a poco, con toda seguridad. Yo les voy a compartir pantalla para que le demos una miradita pues como a la plataforma y nos ubiquemos en qué estamos y para dónde vamos, ¿cierto? Eso es importante ubicarse. Listo, en este momento ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces vamos, aquí estamos en el cronograma de nuestra ficha 874, ¿cierto? Este es el cronograma. Entonces, de esta fase 4 de evaluación, ya ustedes realizaron esta lista de chequeo, dice 2409 a 28, se supone que ya la realizaron, esta segunda actividad, documento escrito con los resultados de la evaluación, entonces dice 2908, bueno, esto está como raro en el 2908 a 310, bueno, hay un largo plazo de tiempo aquí, como que es una actividad que se realiza a lo largo de mucho tiempo, ¿cierto? Por acá iniciamos hoy con esta actividad, dice desde el 4 hasta el 9, mire, 4 de octubre al 9 de octubre, Nelson Escobar dice texto argumentativo, ¿cierto? Evidencia de aprendizaje, texto argumentativo, ya les voy a explicar de qué se trata, y luego vamos con una actividad que se llama infografía sobre los mecanismos constitucionales de participación, sobre la huelga, infografía sobre la huelga, sino que quedó aquí el nombre como diferente, infografía, que es del 11 al 15 de octubre. Son esas dos actividades solamente. ¿Listo? A mí me hubiese gustado que hubieran quedado como invertidas. Primero la infografía y después el texto argumentativo, pero no importa, ¿cierto? El orden de los factores no altera el producto. El orden de los factores no altera el producto. Quedó así, entonces no importa mucho de verdad. Ya les voy a decir pues por qué. Entonces, recordemos, hoy 4 estamos iniciando con la actividad texto argumentativo y en la próxima, del 11 al 15, tendremos la actividad infografía sobre mecanismos constitucionales de protección. Las dos son actividades muy sencillas. Esta era una cantidad de actividades, como 10 actividades, y quiero hacer la cuñita aquí, quiero hacer una cuñita aquí muy interesante. Ahorita cuando veamos la plataforma Sayuna y el despliegue, van a ver cuántas actividades eran y se redujo solamente a estas dos, y son las más sencillas. Había otras bastante complejas, y todas hablan sobre derechos. Informe trabajo decente era una actividad muy larga, pero era espectacular, muy interesante, pero muy larga. Igual, con esta actividad del texto argumentativo y con esta actividad de la infografía sobre la huelga o sobre los mecanismos constitucionales de participación, es suficiente como para no retrasarlos, para no aletargarles el proceso, para no cargarlos de un montón de actividades. Hacemos estas dos de manera muy sencilla, muy simple, muy concreta y cumplimos. Listo, para que lo tengan en cuenta. Vean, la primera actividad, texto argumentativo, vale por los dos resultados de aprendizaje y la segunda actividad vale por los otros dos resultados de aprendizaje. O sea que con estas dos actividades estamos cumpliendo los 4 RAP, los 4 resultados de aprendizaje. Listo, para que lo tengan en cuenta. Eso lo piensa el equipo ejecutor de la formación precisamente para simplificarles a ustedes el proceso. Listo. Una vez revisado el cronograma, entonces les voy a mostrar en el despliegue de la plataforma
lo que les estaba diciendo. ¿Cómo se simplifica significativamente para no saturarlos? Fase 3, formulación, actividades proyecto 3. Antes de mostrarles pues el despliegue de la información, en el material de aprendizaje, bueno, aquí soy un ser social, creo que es entendiendo mi mundo, ser un agente de cambio, cultura física. Permítanme un momentito. Revisemos la guía de aprendizaje, ¿sí? Para mirar concretamente lo del material de formación, ¿cierto? Miremos la guía de aprendizaje. Que no vi ahí el material. Pero perdón un momentito. Perdón un momentito, yo reviso una cosa acá. Sí, 74. Un momentito. Ujú. Que no vaya a ser lo que me estoy imaginando. Permítanme un momentito. Devolvámonos un momentito. Ay, Dios. Bueno, vamos al cronograma. Nosotros estamos, por favor, estamos en este momento en la fase ¿qué? ¿En qué fase estamos, muchachos? ¿Quién me dice? Profe, según tengo la fase entendido, estamos hablando de la 4. Fase 4. Ah, perdón, entonces yo soy el equivocado. Estamos es en la fase 4, ¿cierto? Claro, claro, por favor. Estamos es en la fase 4. Sí, de una vez quedé yo quieto en primera. Estaba en fase 3 formulación, estamos en la 4. Fase 4. Claro, por supuesto. Imagínese, ¿sí ve? ¿Sí ve lo fácil que es despistarse? Estamos en la fase 4 de evaluación. Es que ustedes ya están a puertas de la etapa productiva. Claro, lo estábamos reflexionando ahorita al inicio. Listo, perfecto. Entonces,
Miremos esta fase, miremos nuevamente el cronograma rápidamente, qué pena con ustedes, de la fase evaluación. Fase 4, evaluación. Entonces, sí, texto argumentativo y infografía sobre la huelga, que les decía que quedaron como invertidas, y ya vamos a ver cómo en el despliegue de la plataforma están invertidas, ¿cierto? Ya lo vamos a ver, para que lo tengamos en cuenta. Fase 4, cerremos los cronogramas. Entonces rápidamente vamos a fase evaluación. Actividades proyecto 4, claro que sí. Material de formación, por eso yo decía, este material de formación no es. Derechos fundamentales del trabajo es el material de formación para la realización de estas dos actividades. Texto argumentativo y infografía. En el material, este material de estudio, muchachos, muchachas, queridísimos aprendices, hay que revisarlo. Es obligatorio revisar este material de estudio. Si quiero hacerles un recorderis, yo sé que ustedes ya lo saben, desde la inducción a la ficha, desde el proceso de inducción se aclaró, se habló, lo particular de esta metodología de formación virtual, lo propio de esta metodología de formación virtual, que es diferente a distancia y diferente a la presencial. Son tres metodologías, tres dinámicas muy diferentes, ¿cierto? Este proceso de formación virtual tiene un componente de autodidáctica muy grande, de autogestión, por eso es formación virtual. A diferencia de la formación presencial, el docente o el profesor o el instructor es quien tiene en sus textos, en sus guías de planeación, que las tiene él, todo el diseño académico del curso o del semestre o del periodo, y él va dosificando poco a poco los temas, y por eso tiene los recursos, el televisor, el tablero, marcador. Entonces va colocando la fecha, el título de lo que vamos a trabajar hoy es tal. Entonces desarrolla el tema, coloca una serie de ejemplos, unas actividades, interactúa en clase con los compañeros que están allí presentes, pero todo este material de estudio lo tiene es el profesor, no lo tienen los estudiantes. Él va dosificando poco a poco. En esta metodología virtual, ustedes tienen todo. Está la plataforma, en la plataforma está el despliegue de la ficha, de las fases, de las actividades de aprendizaje, de los resultados de aprendizaje, de todo, del material de estudio, los anexos, todo está ahí y ustedes lo tienen ahí a su disposición. Entonces, de lo que se trata es de mucha responsabilidad, una cuota grande, inmensa, diría yo, de autogestión y de autodidáctica, porque es muy distinto a las clases presenciales. En las clases presenciales se desglosa y se desarrolla todo ese contenido, pero en la metodología virtual titulada, el proceso es diferente. No quiere decir que no se pueda aclarar, que no se pueda despejar dudas, que no se pueda llevar un poco a los aprendices, sobre todo en algunos temas que son mucho más complejos. Claro que sí, pero en muchas asignaturas o áreas complementarias o transversales, digamos que el proceso, ahí sí se puede demostrar de verdad la autodidáctica y ese compromiso individual por revisar el material de estudio. Entonces, vamos a revisar el material de estudio. Se corre un grande riesgo y un grande peligro, y es que está el material de estudio, pero igual está el anexo, está la guía de aprendizaje que explica qué es lo que hay que hacer. El gran peligro es lanzarse a hacer la actividad sin revisar el material de estudio, porque bien, usted la realizó, la presentó y tal vez la hizo bien, pero se queda sin la sustancia, sin el contenido, sin la información. Entonces, por eso insisto, por eso abro este paréntesis e insisto en la importancia de revisar el material de estudio. Es muy importante. Y la idea no es desglosarlo aquí y entonces hacer pues como el abordaje tema por tema, palabra por palabra, porque se haría demasiado extenso, ¿cierto? Y quitaríamos de verdad lo que es propio de esta metodología, que es, ustedes tienen el material allí, revíselo, léalo, mire los videotutoriales,
haga el recorrido por la información y apropiela, y eso sí, vaya teniendo cualquier pregunta, cualquier duda de lo que no conozca, pues se puede hacer una reflexión al respecto, como para aclarar sobre todo, después de una lectura, los vacíos o las dudas que queden. Entonces, los invito a revisar este material de estudio. Mire los 4 puntos que hay aquí. Después de la introducción posiciona el tema, aclara o abre el panorama de por dónde se va a empezar a abordar el contenido y a desarrollar la temática. Eso es una introducción, es un abrebocas que ubica al lector en por dónde va a caminar. Luego, una disertación sobre el trabajo, sociedad y dignidad humana, con una serie de videotutoriales muy bonitos, muy interesantes. Luego, ciudadanía laboral. Luego, mecanismos de materialización de los derechos fundamentales. Luego, desarrollo para una vida digna. Ingrese a la plataforma, ingrese al material de estudio, dedíquele un rato a revisar estos elementos para que quede con la sustancia, para que quede con los elementos, ¿cierto? Es muy importante. De hecho, en la guía de aprendizaje y en el anexo casi siempre remiten a apropiarse del material de estudio, a leerlo, a adueñarse de él. No vamos a desplegarlo, pues porque es que esa es la tarea pues, de ustedes como aprendices. Repito, si después de que aborden el material, lo lean, lo apropien, tienen alguna duda, la podemos despejar en la siguiente sesión. Abrimos antes de introducir el tema siguiente un espacio de conversación, un conversatorio, porque para ese momento ustedes ya han revisado todo este material de estudio y ya saben a ciencia cierta de qué van a hablar o qué van a preguntar, ¿cierto? Por más decirles que es apasionante, es supremamente interesante todo el bagaje con el que van a quedar respecto al tema de los derechos al revisar este material de estudio. Hay temas fascinantes. Nuestro sistema de gobierno en Colombia, nuestra amada Colombia, es una democracia participativa, ¿cierto? ¿Qué es eso de Estado Social de Derecho, por ejemplo? Aborda el tema directamente. Derechos frente al trabajo. ¿Qué es eso de trabajo decente o trabajo digno? ¿Cuáles son las condiciones de un trabajo decente y un trabajo digno? Es una exploración y un caminar por todo ese tema de la legislación laboral, que es muy interesante, porque es muy importante tener claros todos esos elementos para poder hacer valer nuestros derechos, ¿cierto? Como empleados y respetar los derechos de los trabajadores cuando seamos empleadores, porque seguramente el objetivo es crear empresa, generar empresa, y para eso se están formando, para eso se están desarrollando intelectualmente y profesionalmente, para emprender, para tener sus propias empresas. Entonces, qué bueno tener un bagaje amplio sobre toda la legislación laboral para hacerlo efectivo, bien sea como empleador o bien sea como empleado. Entonces, cierro paréntesis y la invitación era a revisar este material de estudio, una revisión exhaustiva de este material de estudio. ¿Listo? No lo vayan a pasar por alto. Vamos a devolvernos un poco. Entonces ya miramos el cronograma de la fase de evaluación, ya miramos el material de estudio. Vamos a cerrar el material de estudio. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, señor. Bueno, perfecto. Perfecto. Ya fuimos al material de estudio. Vamos a ir a la guía de aprendizaje. Ahora sí, la correcta. La correcta estaba más perdido que qué. Pero bueno, ya enderezamos el camino y ya estamos pues donde debemos estar. Entonces, vamos a la guía de aprendizaje de esta fase 4, evaluación, y le damos clic aquí en la actividad de aprendizaje. Esta sí es. Esta sí es. Entonces, hay unas actividades muy hermosas. Esta actividad, por ejemplo, que estoy visualizando en este momento, es larga, trabajo decente. Pero esta informe sobre trabajo decente no la vamos a realizar. Ya saben que en el cronograma no quedó marcada. Es muy interesante, pero de todas maneras ustedes al leer el material de estudio se van a empapar de todo esto. Todo esto lo van a tener supremamente claro.
por aquí nos habla de la infografía sobre derechos constitucionales, entonces, pero es infografía sobre la huelga, realmente es infografía sobre la huelga. Mire que en la guía, en el cronograma, quedó primero el texto argumentativo y después la infografía. Pero realmente en la guía está primero la infografía y después el texto argumentativo. Pero no importa, el orden de los factores no altera el producto. Vea el texto argumentativo aquí, está después de la infografía. Como les decía, el orden de los factores no altera el producto. Así realicemos primero esta y después la infografía. Igual estamos abordando el material de estudio, el tema de conversación. Esta evidencia tiene las siguientes características. Dice aquí, mire, ahorita vamos a revisar el anexo y verá que el anexo simplemente retoma estos elementos de la guía de aprendizaje. Dice, estamos en la página 12 de la guía de aprendizaje. Página 12, evidencia, texto argumentativo. GA4, 21.020, 15.01, AA3, evaluación 04. Texto argumentativo. Entonces dice, con la información suministrada en el componente formativo, ¿sí ve que siempre lo mandan a uno al componente formativo? Con la información suministrada en el componente formativo, ya saben cuál es ese componente formativo, ya se los mostré. Volvamos como a recomendarlo. Material de formación, derechos fundamentales del trabajo. Así se llama el material de formación, derechos fundamentales del trabajo. Material de formación, derechos fundamentales del trabajo. Entonces, con la información suministrada en el componente formativo y los respectivos videos que allí se encuentran, elabore un texto de no más de una hoja en el cual presente los argumentos personales frente a uno de los siguientes tres temas. Entonces, usted escoge el tema A, el tema B o el tema C. No son los tres, téngalo claro. Escoge uno de estos tres temas: importancia del derecho a la asociación, derecho a la huelga o desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno. Escoge uno de estos tres temas. En el material de formación amplían estos temas, hablan sobre la importancia del derecho a la asociación, por eso va a revisar el material de estudio, hablan sobre el derecho a la huelga y hablan sobre los desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno. Usted escoge uno de estos tres temas y elabora un texto argumentativo. Texto argumentativo. Ahí hay una claridad muy importante que hay que realizar. Esta palabra está compuesta por dos. Esta tarea está compuesta por dos palabras, texto y argumentativo. Usted puede hacer un texto copiando ideas de otros y acumulándolas o compilándolas en una página. Ese es un texto. Usted toma un pedacito de allí, un pedacito de allí, un pedacito de allí, las compila en un documento de una página y ya ese es el texto. Pero este tiene una palabra complementaria y es argumentativo, un texto argumentativo. Quiere decir que hay que presentar unos argumentos, una posición, mis argumentos al respecto de. Entonces, por eso le están dando aquí a usted tres oportunidades, o tres posibilidades más bien. Importancia del derecho a la asociación es con los argumentos que presenta el material de estudio, asume una posición sobre la importancia del derecho a la asociación. Sobre el derecho a la huelga, ¿qué es el derecho a la huelga? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Y argumento, y presento mis argumentos al respecto, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces dice, lineamientos para la entrega del producto, producto específico a entregar, texto argumentativo, formato, documento en Word, PDF, extensión, una página. ¿Listo? Esto es lo que nos dice la guía de aprendizaje, solamente este pedacito. En el anexo nos amplían algunos elementos más y ya vamos a ir a revisar qué es lo que nos dicen en el anexo. Aparentemente es algo muy sencillo. Ese poquito, pues eso se hace muy rápido, sí, pero rápido, pero bien hecho.
El texto argumentativo, entonces, tiene una estructura. Un texto argumentativo tiene una estructura. Obviamente hay que hacerle una portada. Es una página, digamos que 2 páginas. La primera página es la portada y en la siguiente página presento los argumentos. Como no es empezar a hablar y hablar así nomás, entonces usted en esa paginita coloca una pequeña introducción, un párrafo introductorio y desarrolla el tema de estos 3 que usted escoja y coloca una conclusión al final. Y coloca la cita bibliográfica de dónde tomó la información, porque en el material de estudio casi todo eso está citado. Cada cosita dice de qué autor es, a qué autor le pertenece. El tema de los derechos de autor es muy importante porque si yo no coloco las citas bibliográficas, quiere decir que yo me estoy adueñando de todos esos textos que yo no produje. Y eso es plagio y es muy delicado. Yo tengo que respetar los derechos de autor. Cuando yo tomo una idea de otra persona, la comento, la parafraseo, pero tengo que encerrar entre comillas lo que yo no escribí, lo que yo no reflexioné, sino que es una idea de otra persona. La coloco entre comillas, coloco la cita, a quién le pertenece esa idea, y por eso en todos los trabajos de tipo reflexivo argumentativo yo tengo que colocar necesariamente bibliografía, porque es respetar derechos de autor. Entonces, si bien es sencillito, una página, pues hay que hacerlo muy bien hecho. Una introducción, desarrollo del tema, una conclusión y la bibliografía, que es uno o 2 citas bibliográficas, dependiendo de dónde, del material de estudio, de dónde tomó las reflexiones. Porque una cosa es la importancia de los derechos de asociación, otro el derecho a la huelga y otro los desafíos del derecho al trabajo en el mundo moderno, del derecho del trabajo en el mundo moderno. Entonces, cada uno tiene citas diferentes. Entonces, usted de dónde tomó, coloca la cita. Mire que no es complejo, no es cosa del otro mundo. ¿Por qué esas especificaciones de una portadita, una introducción? Es para que el texto tenga una organización. Mire, cuando uno revisa las actividades, hay algunos aprendices que no le hacen una portada. Entonces uno dice, ¿y este trabajo de quién será? Uno sabe que es del aprendiz, pues porque lo cargan en la plataforma Sayuna, pues y ahí está el nombre de ustedes, en la plataforma. Pero si uno tomara el video aparte, fuera de la plataforma, ese video no tiene doliente, no es de nadie, porque ni el nombre lo colocan. Por eso la portada es muy importante. Y una portada se le dedica a una hoja entera. Título, nombre de la persona responsable del trabajo, a quién se le entrega, nombre de la institución, SENA, etcétera, y la fecha de realización. Esa es una portada sencilla. ¿Por qué una introducción? Pues para que ese trabajo tenga como un orden, como una lógica. Entonces uno mira la introducción, que es un párrafo, y dice, ve qué interesante de lo que va a hablar este texto. Una conclusión, porque en una conclusión usted encierra los elementos más importantes de la reflexión realizada. Y la bibliografía, porque usted respeta derechos de autor. Mire que es una estructura muy simple, pero muy formal. Ahora, en un texto escrito, usted no coloca un párrafo de un color, otro párrafo de otro color, otro párrafo de otro color, todo es en negro. Usted coloca en negrilla los títulos, pero todo eso se hace en negrita. Letra Arial 11, máximo 12, buenos márgenes, buena organización, eso se llama norma Zapa. Entonces, cuando se presenta un texto, un documento formal, como un texto argumentativo, se tienen en cuenta esos detalles. No es simplemente tomar el texto, tomar una de estas 3 ideas, importancia del derecho a la asociación, responder y ya, y mandar, ¿no? Le dan una estructura, editan el texto bien presentadito con su portada, con su título, su introducción, el desarrollo del tema, una conclusión y la bibliografía, que es chiquita, 2 o 3 citas, dependiendo pues de dónde tome la información. Es un trabajo pequeño, no es un trabajo grande. Listo, eso ténganlo muy en cuenta. Una vez revisada la guía de aprendizaje en la página 12, ese pedacito, vamos a corroborar 2 cositas. Voy a cerrar acá. Vamos a corroborar 2 cosas.
a volver a mirar en ese material de formación qué es lo que nos están pidiendo. Miren, en el material de formación dice derechos fundamentales del trabajo. Es el material de formación para realizar esta actividad. Derechos fundamentales del trabajo. Listo. Eso es lo que quería que revisáramos. Y lo otro que vamos a revisar es el anexo. Entonces vamos por acá en el 1, 2 y 3, en la tercera flechita, le damos clic ahí y nos despliega todo eso. Ah, pero no es esta, porque acuérdense que quedó como invertido. Esta es la segunda que vamos a realizar la semana entrante, y esto es lo que les quería decir. Mira el montón de actividades que eran. En esta plataforma, en este interfaz mío del instructor, porque ustedes lo ven de otra manera, desde su rol de aprendices, mire que era informe sobre trabajo decente, foro sobre convenio colectivo, gráfico sobre negociación, infografía sobre la huelga. Estos tres están invisibilizados porque no se van a trabajar. Y en esta siguiente flechita, estos tres están invisibilizados. Se va a trabajar solamente el texto argumentativo, que es el que estamos abordando el día de hoy. Entonces, texto argumentativo y infografía sobre la huelga. Son dos actividades muy sencillas, pero de todas maneras, al revisar el material de estudio, pues vamos a quedar con el bagaje de toda la temática y de todo el contenido sobre los derechos del trabajo, el trabajo decente, trabajo digno, ciudadanía laboral, etcétera. Todos esos temas tan interesantes, vamos a quedar con todo ese bagaje al revisar el material de estudio. Se anulan estos, es para no saturarlos, no se les olvide eso. Perfectamente se podían realizar las 8 actividades, pero eso significa mucha saturación. Espero que esa idea quede clara. El equipo ejecutor de la formación piensa en ustedes. No en saturarlos de actividades, sino que en hacer pocas, pero muy bien hechas. ¿Listo? Entonces vamos a desplegar en el texto argumentativo, y aquí nos despliega esta página, esta pantalla nos explica en qué consiste la actividad. Establecer la importancia de los derechos de los pueblos, la solidaridad y la paz de acuerdo con los indicadores de desarrollo humano. Texto argumentativo, y vamos al anexo. Les recuerdo que el anexo prácticamente toma, bueno, en este anexo está el instrumento de evaluación, imagínense pues lo importante de ese instrumento de evaluación. Y aquí nos ubican más sobre la actividad que vamos a realizar, o nos amplían un poco. Esta segunda parte del anexo son los porcentajes que se asignan a las exigencias de ese texto argumentativo. Entonces dice que vale un 60% de la calificación elaborar un texto argumentativo sobre las temáticas sugeridas, sobre una de las temáticas sugeridas. Porque si las abordamos las 3, es imposible hacerlo en una sola página. Escogemos uno de los 3 ítems señalados en la guía de aprendizaje, y sobre ese elaboramos un texto argumentativo que vale el 60%. El texto presentado supera una hoja. El texto presentado, perdón, no supera una hoja. El que no supere una hoja le da una calificación del 10%. Si lo hace de más de una hoja, hay que penalizar ese 10%. Pero yo les estoy diciendo que una hoja es la portada y la otra hoja es el desarrollo del trabajo, ¿cierto? O sea que si es una hoja, si lo hace más grande de ahí, se penaliza con el 10%. Las citaciones de acuerdo con normas APA no superan el 30% del texto. Ojo muchachos. Voy a agrandar esta partecita. Las citaciones de acuerdo a norma APA no superan el 30%. ¿Qué quiere decir eso? Ya se los había explicado, pero se los voy a profundizar un poco más. Nos están diciendo que es un texto argumentativo, no nos están diciendo que es una compilación de ideas que le pertenecen a otro. Yo perfectamente puedo hacer un texto tomando un poquito de allí, un poquito de allí, un poquito de allí, son ideas de otros, y las coloco todas en una hoja. Ese es un texto, pero yo ahí no estoy dando mi punto de vista, no estoy presentando unos argumentos, ¿cierto? O estoy colocando los argumentos de los autores.
Y en últimas, todo eso tendría que colocarlo entre comillas porque ninguna de esas cosas es mía. Por eso nos están diciendo aquí que las citaciones no superen el 30%. Entonces yo tomo una parte de los autores, la coloco entre comillas en el texto, respeto la autoría de esa idea, por eso le coloco la citación y el resto es mi argumentación. O sea, del 100% del texto, el 70% es mi argumentación, mi punto de vista, y el 30% es citación. Y dice que hay que hacerla de acuerdo a normas APA. ¿Cómo se cita norma APA? Usted coloca la idea que tomó del otro autor, la coloca entre comillas y al final, entre paréntesis, dice el apellido y la fecha del texto de donde usted sacó. Por ejemplo, bueno, me salí. Por ejemplo, no deja escribir. Claro que por supuesto que no deja escribir. Aquí, si esta fuera una idea que está entre comillas, yo al final, entre paréntesis, coloco Mera 2015 y cierro paréntesis. Quiere decir que este textico que coloqué entre comillas es de Mera 2015. Esa es la citación que se hace al pie del texto, pero al final del documento, según normas APA, yo amplío la cita bibliográfica, entonces ya es una cita más amplia, ¿cierto? Que coloca el apellido del autor, título del libro, editorial, página. Según normas APA, hay una manera correcta de hacer esa citación y es muy fácil. Usted busca en el Google, en el buscador, cómo citar norma APA y él le explica cómo va la citación norma APA. Primero nombre, la inicial del apellido, después el título del libro, después la editorial, después la página, etcétera, como para no quedarnos allí. Usted consulta citación normas APA y ahí mismo le aparece la forma correcta de citar. Mire que aquí nos están diciendo que la forma correcta de realizar la citación según normas APA da también un 10%. Y dice, el texto respeta los derechos de autor con las respectivas citaciones, 10%. ¿Ven que enfatiza 2 veces en el tema de normas APA y nos dice que los argumentos que vamos a utilizar en ese texto argumentativo, solamente el 30% es de otros autores, el 70% es mi argumento, mi posición, qué pienso yo sobre ese tema que estoy desarrollando. Listo, he sido lo suficientemente claro. Sin embargo, ahorita al final, si tienen alguna duda al respecto, claro, con mucho gusto la aclaramos o la ampliamos. Listo. Aquí nos están diciendo que para sacar el 100% de la nota, 60, 70, 80, 90. Bueno, aquí nos falta un 10%. ¿Cumple o no cumple? Bueno, quiere decir que este sería entonces un 70, 80, 90 y 100. Ahí está el 100%, porque si lo dejamos así sería un 90%. Debe ser, hubo una pequeña equivocacióncita aquí. 70, 80, 90 y 100. De todas maneras, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Que debemos hacer un muy buen trabajo, pequeño, sintético, pero bien hechecito. Buena letra, buena argumentación, buenos signos ortográficos, el punto donde es el punto, la coma donde es la coma. Si cambio de párrafo inicio con mayúscula, porque después de punto aparte, punto seguido, punto aparte se inicia con mayúscula. Es muy fácil ver en las tareas y en los trabajos que después de un punto continúan con minúscula, ¿cierto? Un texto bien hecho, bien escrito, edítenlo bien, revísenlo muy bien. Afortunadamente los computadores tienen revisión de ortografía, entonces la manera correcta de escribir las preguntas, fíjense en las tildes, cuáles son las palabras que llevan tilde, dónde llevan la tilde, etcétera. Tengan en cuenta toda esa estructura gramatical, bien escrito, las ideas muy claras, es sencillo, pero hay que hacerlo muy bien hecho. Y en esta primera parte del anexo del instrumento de evaluación, ubican la ficha, la fase, el RAP, el resultado de aprendizaje, la actividad de aprendizaje, pues que ya la explicamos, el producto a entregar, es un texto argumentativo, los criterios de evaluación, que
son concretamente el segundo punto. Elaborar documentos relacionados con el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de acuerdo con la normativa. Propone estrategias de solución de conflictos y negociación de acuerdo con la normativa. Es como los criterios de evaluación. Esto se espera revisar en el desarrollo del texto argumentativo con uno de los 3 temas que están contenidos en la guía de aprendizaje. ¿Listo? Miren entonces lo interesante este instrumento de evaluación, muy interesante. Bueno, cerremos aquí también. Entonces, ya estamos en la actividad y en el anexo. El anexo es muy importante. Entonces, sobre todo para los aprendices que no pudieron estar en este espacio, entonces les recordamos todo el despliegue que hay que realizar. Vamos a la fase. Revisamos en el cronograma, fase 4 de evaluación, ubicamos las fechas, dónde estamos para que estemos como coordinaditos. Después de revisar el cronograma, vamos a fase 4 de evaluación. En la fase 4 de evaluación miramos el material de aprendizaje, el que tiene que ver con derechos. El título en material de aprendizaje que tiene que ver con derechos, ese es el que realizamos. Derechos fundamentales del trabajo. Para que lo tengamos en cuenta, vamos a la guía. En la guía vamos a la tercera flechita, no, a la cuarta flechita, porque la tercera es para la actividad de la semana entrante. Y vamos al texto argumentativo. En el texto argumentativo desplegamos el anexo. Y eso es todo. No sé si ustedes hasta el momento tengan alguna duda, alguna inquietud. Hicimos un paso exhaustivo, detallado por la plataforma Sayuna, por cada uno de los elementos. Hicimos las recomendaciones del caso, explicamos en detalle y de manera detenida qué es lo que hay que hacer, qué tan profundo hay que ser, qué tan claro, qué tan específico. Creo que ahí están todos los elementos. No sé si ustedes tengan alguna duda, alguna inquietud. Fabio, Neri, ¿está claro? ¿Está suficientemente claro? Profe, para mí totalmente claro. Bueno, Para mí también, profe. Está claro. perfecto. Miren que no es complejo, no es una actividad compleja, realmente no es compleja. Yo de pronto fui muy exagerado y muy enfático, pero la finalidad es que tengan muy claro qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Para que el textico pequeño, es una paginita, quede muy bien realizado, muy bien escrito, muy bien presentado, muy bien editado. Y esto se va convirtiendo en una fortaleza a la hora de la elaboración de proyectos, de licitaciones, de comunicaciones, porque en lo que ustedes van a desempeñar, en el rol que van a desempeñar desde el área del saber, necesariamente van a tener que hacer muchas cosas en ese sentido. Van a tener que escribir, van a tener que hacer documentos, textos escritos, infografías, mapas, van a tener que hacer videos para difundir información. Entonces, por eso el SENA, en este proceso de formación, los coloca a vivir todas estas experiencias para que desarrollen todas esas competencias y todas esas habilidades, ¿sí o no? Bueno, entonces, una vez revisado el material de estudio y apropiado todos estos elementos, en la próxima sesión podemos abrir un espacio de diálogo más abierto. ¿Qué les pareció? ¿Qué ideas les parecieron novedosas? De todo lo que conocían sobre los derechos, ¿qué nueva información incorporan a su conocimiento, a su experiencia? Ese tema está muy interesante. Entonces, la siguiente sesión la iniciamos con una reflexión bien interesante donde podamos compartir como la riqueza del estudio del material, el abordar el material de estudio y de la realización de esta primera actividad que se llama que se llama texto argumentativo. Entonces, la siguiente sesión la podemos hacer un poquito más compartida, más dialogada, y de verdad yo espero que sea de mucho interés, de mucho aprendizaje, que aclaren muchas cosas sobre este tema de estudio. De verdad que espero que sea de mucho interés, que sea muy valioso. ¿Algún otro elemento, alguna duda? Yo sé que las dudas van a venir después. Las dudas, el resolver las dudas vienen después, porque apenas vamos a abordar el material de aprendizaje, ¿cierto? Entonces,
¿Qué otra inquietud tienen, muchachos? Fabio, Neri, los otros dos compañeros seguramente se salieron, no sé, por problemas de conectividad seguramente, o tendrían que retirarse. Falta ver. Menos mal, ahí queda entonces todas las recomendaciones en el video para que posteriormente las revisen. No sé si tienen alguna otra inquietud. Yo no, profe. Perfecto. Neri, pues acaba de mencionar que tampoco. En la próxima, entonces, vamos a dialogar un poco más sobre la experiencia, qué les pareció, qué les llamó poderosamente la atención, qué aprendieron y explicamos entonces la siguiente actividad. ¿Listo? Entonces, sé que hay muchas cosas por realizar. La jornada el día no se ha terminado. Yo imagino que van a seguir revisando algunos otros materiales, algunas otras actividades. Los invito a que realicen y entreguen esta actividad de manera puntual en la medida de lo posible, por su bien, para que no se vayan cargando con actividades. Y Dios mediante, entonces nos vemos el 10 o el 11. Yo creo que el 10 o el 11 estaremos programando la siguiente actividad, porque la siguiente actividad va del 9 al 15. Entonces, el 10 o el 11 o el mismo 9 estaríamos realizando la siguiente sesión. Y espero a esa fecha pues ya haberle calificado a la mayoría de ustedes esta primera actividad, texto argumentativo. Bueno, Fabio, Neri, no siendo más, entonces me complace mucho haber podido compartir con ustedes este ratico. Espero que las orientaciones sean de mucha utilidad y espero que sus actividades sean muy buenas y podamos aprender mucho a partir de ellas. ¿Listo? Gracias, profe, por toda esa información Claro. compartida. Perfecto. Ya en un momentito descargo el video, lo subo a YouTube y les comparto el enlace a través del WhatsApp del grupo. También lo dejo cargado en la plataforma Sayuna para que empiecen a hacer pues como uso de él y puedan realizar con normalidad su actividad. Listo. Me encanta saludarlos. Muchísimas gracias por vincularse, por permanecer hasta el final y nos estamos viendo, nos estamos hablando, dialogando en el transcurso de la semana. A medida que les vayan surgiendo dudas, como charlaremos al respecto. Y en la próxima actividad, pues tendremos un espacio más amplio de conversación para que compartamos cada uno nuestros puntos de vista, ¿verdad? Muchas gracias. Feliz noche. Espero que la semana, el fin de semana transcurra muy bien y la siguiente semana se desarrolle con normalidad. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, profe, igualmente. Fabio y Neri, que estén muy bien. Nos vemos pues. Descansen, buena Hasta noche. luego. Ánimo. Muy bien, hasta luego.